Hoy Colombia inaugura un nuevo tiempo. Hoy Colombia ha decidido dar un giro enorme. Hoy Colombia estrena un gobierno de izquierda y más allá de un gobierno de izquierda tenemos una serie de sectores que están pidiendo dibujar una nueva Colombia. Suena esperanzador. La pregunta es si va a ser posible y cuáles son las coordenadas de esta Colombia cambiante en un momento muy complicado en la geopolítica mundial. Para entender mejor esto, he convocado a un gran amigo, columnista del periódico, ha formado parte del equipo de La Razón. Gracias, Armando Ortuño, economista que anda subiendo y bajando en la región, por eso confiamos mucho en su lectura. Gracias por estar aquí y por la amistad, Armando. Gracias por la invitación y bueno, muy interesante el temario hoy día. Sí, y yo creo que a partir de lo que podamos dialogar hoy podremos tener una mirada más clara, más allá de la alegría de una votación, la alegría de un nuevo gobierno. Quedan las preocupaciones, las interrogantes sobre la Colombia de hoy y la Colombia del mañana. Está también con nosotros Javier Calderón, vía Zoom, es investigador de CELAC Colombia. Javier, muchas gracias por estar acá, bienvenido, ¿cómo vas? Claudia, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Un saludo para Armando también. Muy complacido de estar con ustedes y por supuesto compartir todas las incidencias de este nuevo gobierno que inicia su mandato en Colombia. Javier Calderón es magíster en Sociología, miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios América Latina y el Caribe. Gracias por estar con nosotros. A ver, hemos visto el domingo un acto con mucho sentimiento. Hemos visto no solamente al nuevo presidente y la nueva vicepresidenta en torno a promesas en una Colombia, decía, cambiante. Hemos visto también gente que está pendiente de este giro en Colombia. Ahí está Gustavo Petro, ex guerrillero, economista, un intelectual colombiano que ha marcado su ruta en la izquierda, siempre en la izquierda, al lado de Francia Márquez, una afrocolombiana, una mujer que viene de abajo, una mujer que nos ha dicho que va a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Esas son las promesas. Hay muchos sectores en una Colombia que en este último tiempo ha manifestado, ha expresado su descontento con la crisis política, con la crisis económica, con las desigualdades en Colombia y esencialmente contra la violencia. Ha expresado un voto también contra la violencia, que es algo que está amenazando a Colombia hace tantos años y que ha arrinconado, a mi entender, también a una izquierda que en su momento decidió apostar por la guerrilla, una parte de la izquierda colombiana que apostó por las guerrillas y que en algún momento se confundió con el narcotráfico. La derecha también se confundió con el narcotráfico. La policía también se confundió con el narcotráfico. Fuerzas Armadas se confundieron con el narcotráfico. Es más, no hay institución en Colombia que no se haya confundido con el narcotráfico. Yo creo que la mesa está servida y que ahora ustedes me podrán decir cuánto podemos esperar de una Colombia que da un giro inesperado y que hoy está planteando varias interrogantes. Comenzaremos con Armando. Bueno, creo que el cambio en Colombia, creo que tú lo has definido, no es cualquier cambio de gobierno, es un cambio histórico. Creo que en eso hay consenso entre todos los analistas, fundamentalmente por el hecho de que Colombia nunca tuvo un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Y además que venimos de una etapa histórica donde la izquierda siempre tuvo grandes dificultades
para incluso participar en los procesos políticos. Es decir, tú has mencionado la experiencia de la violencia colombiana durante buena parte del siglo pasado, hasta inicios de este siglo, pero además hay referencias bastante duras, difíciles, como fue la experiencia de los partidos de la izquierda en los años 80 y 90, que fue exterminada, ¿no? Es decir, en cierto sentido, en algún momento uno se preguntaba hasta qué punto era posible ver a la izquierda en el poder en Colombia. Creo que esa es la dimensión histórica, ¿no? Y también yo creo que hay una dimensión también que hay que mencionar, es la llegada de Petro, de una izquierda que apostó también muy pronto por la democracia, apostó por la paz y apostó por el diálogo persistentemente en un país que no le daba las condiciones para que esa apuesta a veces sea fructífera. Entonces creo que también la llegada de Petro es también la historia de una izquierda que fue persistente en su apuesta por la democracia y por la paz, y que logró finalmente sus objetivos después de grandes sacrificios. En ese sentido creo que es histórico. Ahora, yo diría que ese es un primer elemento, tú lo has citado, pero ya pensando en lo que viene, creo que el otro dato es ya más coyuntural, y que creo que en eso la experiencia de Petro, vamos a ver qué pasa, pero hay que ver también, compararlo un poco con las experiencias de lo que le está pasando ya varios meses a Boric en Chile, ¿no es cierto?, que es otra experiencia interesante, o incluso a Castillo en el Perú. ¿Qué quiero decir? Esta nueva oleada de gobiernos de izquierda de América Latina llega en un contexto de crisis global económica, en un contexto de mucha descreimiento con las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, y con una gran cantidad de expectativas sociales después del periodo de la pandemia y esta crisis económica persistente. Entonces, es evidentemente un entorno desafiante y con muchos riesgos para los gobiernos de izquierda. Es decir, creo que ahí, por supuesto, cerraría esta mi primera intervención con eso, ¿no? La idea de una esperanza, la idea de un momento histórico de cambio, de potencial de cambio, pero en un contexto extremadamente complejo. Así es. Yo hablaría de una luna de miel, porque no puede sino ser de miel una luna salida del voto popular, de un claro mandato de las y los colombianos, de una nueva perspectiva política, de nuevos actores políticos, de una Colombia que ha salido a las calles y que está reclamando un nuevo capítulo. Todo esto es luna de miel, Javier. Pero ¿qué va a pasar mañana? Mañana, cuando veamos las inestabilidades financieras, porque todo cambio siempre pesa en el mundo financiero. ¿Qué va a pasar mañana cuando hayan demandas, cuando se expresen algunas interrogantes, sobre todo en la economía de un país que ha sido ejemplo para sectores más conservadores, lo que fue Chile en su momento también, inversionistas? Es que en Colombia sí se puede, porque el marco económico ha permitido estas inversiones, este crecimiento, en detrimento sí de desigualdades, pero hay un motor económico, político, por no hablar de una relación muy amigable con Estados Unidos. Te dejamos toda esta ensalada. ¿Y hasta cuándo dura la luna de miel, Javier? Bueno, yo diría que este proceso que se inicia es un proceso que va a desarrollarse durante las próximas décadas. Esto lo digo porque también para medir expectativas de lo que va a ser estos 4 años de gobierno, y que no va a ser otra cosa que una transición política a la institucionalización de la democracia, de la apertura democrática después de 6 décadas de guerra en Colombia y de 4 décadas de un neoliberalismo muy particular en América Latina, que fue un neoliberalismo, o ha sido un neoliberalismo violento, que ha dejado no solamente víctimas, sino también serias dificultades en el Estado, en las instituciones. Claudia, tú lo mencionabas, el papel del narcotráfico en el Estado, en la política, es un asunto que tiene que superarse para poder cambiar
la política económica y el desarrollo de la justicia social y de la justicia ambiental y de la justicia de género, la justicia plurinacional que se pretende. Entonces no va a ser un cambio rápido, va a ser un cambio que va a tardar muchas décadas y que tiene una base social hoy mayoritaria en el país, que tiene que trascender en las próximas décadas. Entonces, yo diría que la luna de miel hoy es, digamos, momentánea en el sentido de la novedad que implica que la izquierda esté en el gobierno, pero en los próximos años se va a institucionalizar esta izquierda en el poder y en las discusiones políticas para la transformación del país. Yo creo que va a ser un cambio concertado, va a ser un cambio dialogado con sectores del poder económico. No creo que vaya a haber rupturas abruptas, como algunos analistas lo piensan. Yo creo que va a haber una conversación que incluso le sirve a los Estados Unidos, que incluso le sirve a la comunidad latinoamericana, porque trasciende una fracasada guerra contra las drogas, que como lo ha indicado Obama, como lo han indicado otros presidentes de la región, e implica la estabilidad política de un país donde hay inversión extranjera, donde hay proyectos económicos estratégicos para Estados Unidos y para otros países de la región. Entonces, yo considero que va a ser un cambio dialogado, concertado, por supuesto, donde los sectores económicos que se han beneficiado de estas 4 décadas de neoliberalismo tendrán que poner los recursos económicos suficientes para resolver las problemáticas que se han creado justamente por las inequidades del modelo económico. En Colombia se dio un neoliberalismo tardío también, que no se resolvió en las décadas anteriores como en otros países de América Latina, o no se ajustó como ocurrió en otros países de América Latina, y en ese sentido tienen que empezarse a dar esos cambios. Yo mencionaría algunos que a mí me parece importante, que no van a reñir con la inversión extranjera, que no van a reñir con los proyectos económicos de sectores industriales, de sectores económicos de la agricultura, es resolver el problema de institucionalización del Estado, resolver el conflicto armado interno. Eso le beneficia no solamente a la sociedad, que va a tener menos muertes, que va a vivir más tranquila, sino también para la inversión extranjera. Hoy muchas empresas no vienen a Colombia, por ejemplo las empresas de turismo, aunque tenemos un país maravilloso, digno de ser conocido, para descansar, para vivir unas buenas vacaciones, pero no invierten en turismo por la violencia. Entonces, yo creo que un sector del empresariado y un sector de la comunidad internacional están viendo con buenos ojos este gobierno, y en ese sentido no creo que vaya a haber una ruptura abrupta. Sí va a haber una ruptura, y me parece a mí que ahí es donde va a haber un conflicto social y político importante con los sectores de la ultraderecha asociados al narcotráfico, asociados a la guerra, que durante los últimos 3 o 4 decenios han impulsado la violencia como forma de cohesión y de coacción social para imponer el neoliberalismo. Son los dueños de los grandes latifundios improductivos en Colombia, los que tienen al país con problemas de soberanía alimentaria, los que tienen al país, digamos, sumido en la violencia, en buena medida. Son corresponsables de la violencia. Entonces, esos sectores sí se van a ver afectados, porque va a avanzar la reforma rural integral pactada en los acuerdos de paz del 2016, porque se van a afectar las tierras improductivas, porque el campesinado, los indígenas, los afrodescendientes que viven en la ruralidad, con mucha vocación agrícola, muy parecido a Bolivia, pues van a tener la posibilidad de aumentar los cultivos agrícolas. El gobierno ha dicho, vamos a generar una potencia agrícola en el campo colombiano, y eso va a reñir con la perspectiva financiera, la renta de la tierra
los grandes latifundios. Entonces ellos sí se van a ver afectados y van a generar una oposición muy fuerte en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y del expresidente Duque. Así que, pero yo creo que el resto de sectores económicos, incluso de la derecha, aceptan y acompañan la idea de la transformación y de la institucionalidad de Colombia. Transformaciones más de fondo se verán o las veremos posteriormente. Claudia, yo creo que estamos iniciando una época de largo plazo y en ese sentido hay que darle tiempo y hay que tener unas expectativas moderadas del cambio que va a tener Colombia en los próximos 4 años. De acuerdo. Y hay que también tener una dosis de realismo. Voy a poner ciertos elementos para que Armando me diga cómo luchar contra cierto pesimismo que puede germinar en Colombia. Desde lo interno, en Colombia yo quiero subrayar el narcotráfico, que no tiene ideología, que no tiene intenciones democráticas, el contrabando que lo ha penetrado todo y ha querido corromperlo todo. Al narcotráfico no le interesa ni la violencia ni la muerte, no le interesa vivir en medio de la violencia y la muerte. ¿Qué van a hacer estas fuerzas oscuras que logran siempre sobrevivir al margen de los cambios políticos? ¿Cómo va a actuar ahora ese narcotráfico en medio de un nuevo panorama? ¿Cómo se van a replantear estos actores tan poderosos que no están solamente en Colombia? 1. 2. ¿Cómo va a reaccionar la derecha colombiana? No se va a cruzar de brazos a esperar que en las próximas décadas, no. La derecha colombiana tiene su propia agenda y debe estar trabajando, pero desde el día 1. ¿Por dónde van a ir estas fuerzas conservadoras que tienen sus miedos también, porque tienen sus intereses? ¿Qué va a pasar con la relación Estados Unidos también, de la que Colombia ha dependido mucho tiempo, con bases militares colombianas? ¿Qué va a pasar en su convivencia con Venezuela, que también tiene una agenda postergada, tiene muchos conflictos? ¿Qué va a suceder en lo económico? ¿Cómo van a actuar los grandes inversores que hoy también están desconfiando más a corto plazo? Y si este nuevo gobierno va a poder lidiar con tantos ejes en un país determinante en la región. Ahí está mi dosis de pesimismo, a ver si Armando me saca de ahí. Bueno, a ver, no sé si es dosis de pesimismo. Yo tomaría dos elementos que ha mencionado Javier, que creo que son clave para entender un poco los escenarios colombianos. Uno es la idea de un cambio o acordado o pactado, creo que es importante. Un segundo elemento es la idea de hacer cambios graduales y tratar de concentrarse en ciertos ámbitos donde puede haber más consenso, y en los otros probablemente hacer avances mucho más paulatinos, más reformistas en cierto sentido. Entonces, creo que, y esto tiene que ver con algo que tú has mencionado, es decir, a ver, ciertamente la izquierda llega al poder, pero por eso lo comparo mucho, nos puede servir como referencia interesante lo que pasó en Perú y lo que pasó en Chile. Claro, estos son experimentos de gobiernos de izquierda o experiencias de gobiernos de izquierda en países donde, donde por una parte la experiencia neoliberal estuvo bien asentada, Chile, Perú, Colombia, incluso como ejemplos para todo el resto del continente. Hay que reconocer también con ciertos resultados de crecimiento económico, ¿no es cierto?, con la consolidación de fuerzas económicas bastante poderosas en esos 3 países, ¿no es cierto?, privadas, y también de fuerzas políticas también de la centroderecha, digamos, hasta la extrema derecha, también fuertes. Es decir, son gobiernos de izquierda que llegan en contextos donde, contrariamente quizás a la primera oleada de la época Evo, ¿no es cierto?, sobre todo Evo, Kirchner, ¿no es cierto?, no son experiencias que llegan en momentos de crisis del establishment. Sí, que le ganan, ¿no es cierto?, pero no está necesariamente en crisis
terminal, los establishment neoliberales. Bueno, entonces, frente a eso creo que, como decía Javier, la primera opción es la capacidad de estos nuevos gobiernos progresistas de construir un respaldo legislativo o parlamentario mínimo que les permita poder avanzar sus programas, que es el gran problema de Castillo en el Perú y que yo creo que a medias lo ha resuelto Boric en Chile. Pero que me parece que en el caso de Petro, muy rápidamente, por eso creo que ahí viene la idea de cambio pactado, Petro ya ha dado las primeras señales de construir una coalición parlamentaria interesante que le pueda dar cierto margen para no poder ser detenido, bloqueado, digamos, en sus primeras medidas. Y creo que la coalición ya muestra un poco el talante del gobierno. Por supuesto, es una coalición donde la mayoría son las fuerzas de izquierda, pero también se asocia al Partido Liberal y a otras fuerzas incluso que uno podría calificar de derecha dentro del arco parlamentario colombiano. Entonces, ya tenemos una coalición que muestra moderación en sentido. Es decir, el gobierno de Petro va a tener que considerar a sus nuevos aliados que no vienen necesariamente desde la izquierda, vienen del centro, vienen incluso de ciertos sectores conservadores, pero con deseos de modernización del país. ¿No es cierto? Entonces, eso ya es una primera señal de un poco de que políticamente vamos a una cuestión más acordada, ¿no? Y las primeras medidas que estamos viendo, por ejemplo, la propuesta de reforma tributaria que ya lanzó rápidamente el gobierno de Petro, muestran también que manteniendo los principios de una reforma tributaria que apunte a que paguen más los que tienen más, es decir, las empresas, las personas con mayores ingresos, es decir, una reforma tributaria progresiva, ¿no es cierto?, es al mismo tiempo una reforma bastante sensata, digamos, en su ambición para justamente viabilizarse, ¿no es cierto? Y entonces yo diría es una reforma más bien socialdemócrata. Entonces, creo que ese es el primer elemento que muestra, pero al mismo tiempo es un gobierno que se plantea también, me parece, objetivos más ambiciosos en otros ámbitos que mencionó Javier, como el tema de la paz, con una acción mucho más profunda, digamos, para consolidar el proceso de paz, el diálogo con el ELN y otros grupos, y cambiar tal vez ciertos elementos clave de la relación con Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Entonces, creo que eso muestra justamente esa idea de cambio pactado, pero también a ritmos diferentes, un poquito más ambicioso allá donde tienes más recursos y hay más consenso social y político, un poco más cuidadoso allá donde tienes que cuidar del contexto y de grupos poderosos también. Entonces creo que en eso está mostrando una cierta sabiduría, me parece, en su inicio el gobierno de Petro, y quiero ahí terminar un poco comparando con los problemas también de Boric y de Castillo. Yo creo que al contrario de esas experiencias, hay dos datos adicionales en Colombia que son interesantes, aparte de lo de la coalición que te decía. Uno es el liderazgo de Petro. Petro creo que es un líder con ideas mucho más claras que Castillo e incluso que Boric. Creo que él está mucho tiempo en la política colombiana, la lee mejor y sabe más o menos con cierto realismo por dónde puede andar, ¿no es cierto? Y dónde puede ser radical y dónde tiene que transar en cierto sentido. Entonces creo que la cuestión de un liderazgo más sólido, más consistente en la presidencia es una diferencia en esta experiencia. Y la otra es también de la izquierda colombiana, que con todo uno ve un poco, incluso el propio gabinete de Petro, tú ves que sí hay una voluntad de dar señales de cambio, de gente que piensa diferente, pero son también gente muy sólida técnicamente, gente con experiencia de gobierno local o de otros ámbitos. Entonces creo que en ese sentido es, por lo menos a priori, la arquitectura política del gobierno de Petro parece que ha tomado en cuenta los tropezones que han tenido estas otras experiencias. Sin embargo, y para que Javier cierre esta mirada de estos primeros días de la Colombia de Petro, cuando Armando hablaba de esta reforma tributaria, me hizo recuerdo a una fuente policial a la que accedí, a una fuente policial colombiana a la que accedí, que me expresó su preocupación por una medida sin consultar, una medida que fue abrupta y que toca a las fuerzas policiales, fuerzas militares en Colombia. Hay una preocupación porque no es del todo prudente, me dicen,
tocar las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, tomando en cuenta que son ciudadanos que no votan, lo que me ha llamado muchísimo la atención, no votan, se sentirán del todo ciudadanos, y cuánto puede violentar el tocar a las Fuerzas Armadas y policiales. Te lo dice Javier, una boliviana que ha visto motines policiales y una sugerencia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales de renuncia. Te lo dice una boliviana que cree que es muy peligroso tocar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Javier, para que nos des la última vuelta a Colombia. Sí, Claudia, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del gobierno de Petro, porque pues, la doctrina militar colombiana ha sido antiizquierda, producto también de las 6 décadas de conflicto. Se constituyó primero dentro del marco de la Guerra Fría y después en los 90 en la guerra contra el narcotráfico y en la guerra contra insurgentes. Entonces hay unas fuerzas militares muy combativas, muy grandes. Es el tercer ejército más grande de América Latina, porcentualmente, después de Estados Unidos y Brasil. Así es. Y pues tienen un asiento y un poder muy importante en Colombia. Una de las grandes ventajas que tiene Petro justamente es que las Fuerzas Armadas desde los años 50, finales de los años 50, pactaron con los partidos políticos no incursionar en la política. Y por eso es que no ha habido, después de 1957, dictaduras en Colombia. Ahora bien, eso significa que Petro tiene que hacer transformaciones importantes en las Fuerzas Armadas porque en la perspectiva de que se acabe el conflicto armado interno. Eso significa que las Fuerzas Armadas tienen que pasar a cumplir su rol constitucional, como ocurre en todos los países, que es defender la soberanía nacional y no incursionar en la vida cotidiana de la sociedad. Estamos hablando del ejército fundamentalmente, de la armada, de la fuerza aérea. Ahora, la policía, en estos también 6 décadas de conflicto, se convirtió en una policía militar, no en una policía civil, como ocurre en otros países. Entonces, las modificaciones que se tienen que hacer también en la perspectiva del desarrollo de la paz completa, como la propone Gustavo Petro, significa que la policía tiene que pasar a desarrollar ese rol civil, digamos, desmilitarizarse y cumplir el rol que cumple en todos los países donde no hay conflicto armado interno. Seguramente ya entra ahí una discusión, la necesidad de abrir, y bueno, esta es una discusión que lleva aquí también un par de décadas en Colombia, de tener una gendarmería, o sea, de tener un cuerpo intermedio entre la policía que tiene que encargarse de la seguridad ciudadana y el ejército que tienen que encargarse de la soberanía nacional. Yo creo que vienen cambios, hay un sector de las Fuerzas Armadas y de la policía que está de acuerdo con trascender esos cambios sin que se toquen elementos sustantivos, por ejemplo, salariales y de los privilegios que tienen para jubilarse a una edad temprana, mesadas extraordinarias, vivienda, salud, etcétera, pues que tienen todas las fuerzas militares y de policía en Colombia. Eso no va a cambiar y yo creo que eso va a generar cierta estabilidad. Lo que va a cambiar es el orden doctrinal y misional de las fuerzas. Y eso es un proceso también que se empezó a dar, no es nuevo, se empezó a dar desde el gobierno de Santos, con el acuerdo de paz, en la perspectiva de generar una transformación que ya dentro de las Fuerzas Armadas tiene fecha. En el año 2030 el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas tienen que estar exclusivamente abocadas a la soberanía nacional. Y la policía, lo insisto, pues sí va a tener un cambio, y es un cambio que me parece que también va a ayudar a la Policía Nacional, que hoy es una de las instituciones más rechazadas por la población, porque en la vida cotidiana pues atentan por su militarización, por su visión militar, atentan en contra de derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces yo creo que van a haber cambios, van a haber incomodidades, se van a pisar callos importantes de sectores pues, que vienen acomodados
en esas doctrinas tradicionales. Por supuesto, todo cambio pues, significa una resistencia de estos sectores, pero no creo que se estén considerando cambios, por decirlo así, que afecten la vida cotidiana de estos ciudadanos que están en las Fuerzas Armadas y de Policía, sino van a ser cambios que, entre otras cosas, y lo ha dicho Gustavo Petro, dignifiquen y mejoren la labor que ellos van a desarrollar. Yo insisto que esto también van a ser cambios concertados, van a ser cambios dialogados, y en el empalme se expresó esto. Sectores, el director del empalme de Gustavo Petro con el gobierno anterior en materia de seguridad fue un militar, no fue un civil, y allí hay una conversación muy importante entre sectores militares que también vienen criticando desde hace tiempo los procesos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, aquí hay unos temas, yo creo, gruesos, donde Estados Unidos, y termino con esto, va a jugar un rol importante, porque desde Estados Unidos también se vienen advirtiendo problemas de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y problemas de abusos policiales en contra de la población civil, denunciados por Human Rights Watch y otras instituciones norteamericanas. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a jugar aquí un rol importante. Ustedes lo señalaban, Colombia tiene una estrecha relación con ese país y en esta materia particularmente. Entonces, yo creo que se van a dar cambios, pero esos cambios también van a ser concertados con los estamentos militares, con los sectores que están haciendo la coalición de gobiernos, sectores liberales, ya los mencionaba Armando, y con los Estados Unidos. Javier Calderón, un placer este contacto y muy útil el análisis. Seguimos pendientes de Colombia y tocaremos a tus puertas nuevamente para tomar el pulso. Muchas gracias por estar en el programa. Un abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.